Buen día, nosotros somos estudiantes de la materia Administración de Centros de Cómputo y en esta ocasión les vamos a brindar una presentación acerca del tema Generalidades de la familia ISO 2700 que tiene que ver con lo que es seguridad de la información. Somos el grupo de trabajo número 2, conformado por mi persona Ronnie Argumedo, Josué Castillo, José Bolaños, Wilmer Ventura, Jonathan Lima y Mario Mejía. Bueno, dándole introducción al tema, la familia ISO 2700 constituye un conjunto de normas internacionales dedicadas a la gestión de la seguridad de la información. Estas normas proporcionan un marco integral que ayuda a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar sus sistemas de gestión de seguridad de la información, conocidos con sus siglas SGSI. Bueno, en esta presentación se le darán respuestas a diferentes preguntas relacionadas con este tema, en donde se examinarán más a profundidad lo que son las generalidades de la familia ISO 2700, incluyendo conceptos básicos, objetivos, componentes claves y además también la relevancia que tiene este tema en el contexto actual de lo que es amenazas cibernéticas, y además también se verán algunos ejemplos prácticos. Pero primero contestemos, ¿qué es seguridad de la información? Bueno, la seguridad de la información es un conjunto de medidas que tienen como objetivo proteger los datos que se mantienen dentro de una empresa. Cabe resaltar que estos datos, bajo este concepto, estos datos pueden ser tanto digitales como de igual manera no digitales. ¿Y contra qué se defienden este conjunto de medidas? Bueno, es acerca de, trata de negarle los accesos a personas a personas no autorizadas para que no puedan hacer ningún tipo de alteración o distribución ilícita o inclusive la destrucción de los datos. Cabe resaltar también que sin importar el tamaño que tenga una empresa, de igual manera siempre van a manejar datos confidenciales y por eso es que es la importancia de lo que es este tema que a continuación les comenzamos a presentar. Dejo a mi siguiente compañero para que siga con el tema. En cuanto a la seguridad informática, sabemos que abarca un amplio conjunto de medidas destinadas para la protección de los datos que en su momento son alojados en una red informática, y esto evitando lo que es las vulneraciones, filtraciones o la distribución no autorizada de información confidencial. Y se enfoca en lo que es la protección de sistemas, redes y datos en entornos digitales y tecnológicos. También es fundamental la creación de políticas de seguridad claras y la formación de los usuarios para que sean conscientes de los riesgos y buenas prácticas en el manejo de la información digital. La seguridad informática es un proceso en constante evolución, ya que los atacantes siempre están desarrollando nuevas formas de vulnerar los sistemas, lo que obliga a irse actualizando y mejorando continuamente. Siguiente lámina. En cuanto a las diferencias principales, podemos mencionar que la seguridad informática abarca lo que es la protección de la información en todos sus entornos y en todos sus formatos, mientras que la seguridad informática eh, se, se enfoca exclusivamente en lo que son los sistemas digitales. La seguridad informática implica controles tanto físicos como digitales, mientras que la seguridad informática se centra en los controles tecnológicos. La seguridad informática es una parte importante de lo que es la seguridad de la información, pero no abarca todos los aspectos que protegen la seguridad de la información. En resumen, la seguridad informática es una parte fundamental de la seguridad de información, pero esta última es más amplia, ya que protege la información en todos sus aspectos y formas. Déjame el siguiente compañero. ¿Por qué es necesaria la seguridad informática en las empresas? Bueno, las empresas a diario manejan una mayor cantidad de información que funcionan en un entorno digital, que es bastante amplio y completo, lo que conlleva una gran dificultad
para la protección de información de diferentes ataques cibernéticos. Por ende, surgen medidas para proteger esta información, creando políticas de seguridad que regulen la gestión de seguridad informática y estandaricen los sistemas de riesgos de la seguridad. Existen muchos riesgos que en una mala gestión de la seguridad y de la seguridad que se maneja en las empresas. Por eso, dada esa, es la importancia de la seguridad informática para evitar estos riesgos, como lo que son el robo de información, por ejemplo, el robo de información de la base de datos, cuando la base de datos es vulnerable ante los ataques. También tenemos las pérdidas monetarias, la vulnerabilidad ante los competidores, ¿verdad? Porque se filtra, o sea, se filtra información confidencial que puede ser ventajoso para las competencias. También la disminución de la confianza en los clientes, por ejemplo, en una entidad financiera, ¿verdad? Es importante mantener la confidencialidad de todos los clientes que están registrados en el sistema para mantener su confianza. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a responder qué es el sistema de gestión de seguridad de la información, conocida como CGSI. En este caso, sistema de gestión de seguridad de la información es un conjunto político de políticas meramente administrativas que en su término es utilizado como ISO IEC 27001, el cual es un estándar internacional que fue aprobado en octubre de 2005 por la International Organization for Standardization y por la Comisión Internacional Electronic Commissions. Bueno, los requisitos que son necesarios para el establecimiento e implantación del mantenimiento de la mejora de un CGSI son especializados en la ISO IEC 27001, que se conoce como el ciclo de Deming PDCA, que es el acrónimo de Plan, Do, Check y Act, que significa planificar, hacer, verificar, actuar, siendo un enfoque que contribuye a la mejora continua de las empresas. Mi compañero seguirá con el tema. Al hablar de los sistemas de seguridad de la información, es posible que nos surja la siguiente duda, ¿verdad? De que quién es el responsable de implementar dichas políticas. Y generalmente quizás creamos que sea la unidad informática, porque normalmente estos aspectos de información son almacenados en medios que son físicos, pero trabajan con lo digital, ¿verdad? Aunque por ser considerado de algo de carácter técnico, es en realidad la responsabilidad a la que le pertenece a la alta gerencia. Por lo que es algo que no debe delegarse solo por considerarse de carácter técnico, ¿verdad? Y según la norma ISO 27001, es en sí la alta gerencia la que debe, por decirlo así, encargarse o comprometerse en implementar este tipo de políticas. Ya sea a través de brindar los recursos que éstas requieran necesarios para su correcta implementación, ¿verdad? Esto con el fin de obtener los resultados que esperan. También la alta gerencia debe asegurarse que las políticas y los objetivos que están implementando estén alineados correctamente con las actividades y procesos de la organización. Esto lo logran a través de la también concientización del personal, ya que estos deben ser también conocedores de la importancia que es la seguridad de la información, ¿verdad? Siguiente lámina, por favor. Para ahondar un poco más con respecto al tema, es necesario definir algunos conceptos. En este caso tenemos el activo, ¿verdad? Prácticamente el activo, cuando hablamos de seguridad de la información, es todo aquello, dato o información que tiene valor o posee un valor para la organización, ¿verdad? Y como tal debe ser también resguardado debido al valor que posee.
ya sea para restringir el acceso a personas no autorizadas, el uso de este tipo de información, su distribución y la modificación, incluyendo la destrucción, ¿verdad? Y según la norma ISO, estos tipos de activos se consideran lo siguiente, ¿verdad? Son los activos humanos de información, que vendrían a ser prácticamente la información del personal o de proveedores o similar, ¿verdad? Como serían los conocimientos, en este caso para el personal, la formación y las actitudes que estos poseen. Continuando, tenemos la amenaza. En seguridad de la información, la amenaza, por decirlo así, son eventos que pueden suceder. Y estos a su vez desencadenan problemas dentro de la empresa y se les conoce como incidencias cuando estos eventos ocurren. Estos alteran el estado de la seguridad de la información de los activos ya que los vulneran. Y generalmente estos eventos tienen la característica de que prácticamente generan daños, ya sea materiales y también pérdidas en la información de estos activos. Luego tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es también como algo potencial o una posibilidad de que un dato o una información, es decir, un activo de información se vuelva vulnerado. Y generalmente esto sucede cuando una amenaza se convierte en una incidencia y termina afectando los activos de información, ¿verdad? En este caso, la vulnerabilidad es como la coexistencia del estado de la seguridad de los activos de información y la amenaza. Y prácticamente dependen mutuamente para que exista la vulnerabilidad. Es decir, necesita existir un activo valioso para que éste posea también una amenaza la cual aprovechará la vulnerabilidad, ¿verdad? Para acceder a estos datos. Luego tenemos el riesgo. El riesgo es prácticamente como lo que no podemos controlar o la incertidumbre en este tipo de seguridad, ¿verdad? De la información. Y esto es ocasionado por las amenazas, ya que afectan la confidencialidad e integridad de la información y también su disponibilidad. Esto puede lograr hacer un gran daño en el caso de que una amenaza se convierta en un incidente, ¿verdad? Y este tipo de riesgo también, es decir, la incertidumbre afecta también a cómo funciona la organización en sí, la empresa, ya que estos se condicionan a trabajar de acuerdo a los riesgos. Es decir, que, por ejemplo, aplican políticas para reducir estos riesgos y que también pueden afectar algunos procesos. Luego tenemos la gestión de los riesgos. En este caso, el riesgo es un proceso que es muy importante cuando se implementa este tipo de reglas, ¿verdad? Según la ISO 27001, ya que determina las bases, por decirlo así, de la seguridad de la información y también este tipo de proceso consta de dos actividades. Una es la evaluación de los riesgos y la siguiente el tratamiento de estos riesgos, ¿verdad? Prácticamente en la primera etapa se hace como un levantamiento de las posibles vulnerabilidades o riesgos que puedan estar afectando o puedan afectar a los activos de información. Y en la segunda etapa lo que se hace es tratar este tipo de riesgos, ¿verdad? O amenazas y tratar de reducirlas para proteger dichos activos de información. Y por último tenemos los incidentes y su impacto. Los incidentes, como ya mencionaba, son las amenazas que se convierten en un incidente o que ocasionan, es decir, que han ocasionado los daños, es decir, que ya ocurrieron. Estos tienen efectos negativos en la seguridad de la información y también en las actividades de la organización. Tienen un gran impacto porque pueden comprometer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de estos activos. Y generalmente son el resultado de un acceso a la información de manera legítima o un daño a su integridad. Pueden ser de origen tanto externo como interno a través del personal, ¿verdad? Y externo a través de los hackeos, aunque incluso también pueden ser de origen natural, ya sea a través de desastres naturales. Bien, mi compañero seguirá con la exposición. Bien, ya que hemos hablado un poco sobre los conceptos importantes en cuanto al tema de seguridad de la información, ahora pongamos en práctica eso en casos reales. El primer ejemplo que tenemos es sobre la protección de un servidor de base de datos. Comencemos primeramente con el activo. Y en este caso, o en este contexto, el activo sería el servidor de la base de datos, el cual contiene información confidencial. En cuanto a la amenaza, pues una podría ser un ataque de malware que pueda afectar la integridad de los datos. En cuanto a la vulnerabilidad, pudiéramos destacar que el servidor no tiene un antivirus que proteja de estos ataques o que no se hayan implementado políticas de seguridad en la red.
Luego tenemos el riesgo. El riesgo que puede ocasionar este problema pudiera ser que el atacante a través de la vulnerabilidad pueda violentar al servidor y pueda extraer información confidencial de los usuarios. Ahora, en cuanto a la gestión del riesgo, acá pudiéramos decir de un análisis en donde se determine qué impacto puede ocasionar esto e implementar parches de seguridad o actualizaciones o software antivirus que puedan mitigar este problema. En cuanto al incidente de la seguridad de información, podría ser que un ataque de ransomware se detecta en el servidor y este inmediatamente interrumpe el acceso a los datos. Y el impacto que esto puede ocasionar es que la empresa podría experimentar una pérdida en la confianza de los clientes, puede llegar a tener multas y daños financieros. En cuanto al segundo ejemplo, podría ser la protección de correos electrónicos corporativos. El activo de este sería la plataforma de correo electrónico. En cuanto a la amenaza, aquí podría ser un ataque de phishing, en el cual pueda engañar a los usuarios y pueda extraer sus credenciales. La vulnerabilidad, pues puede hacer que la empresa no haya tenido suficiente capacitación a los usuarios respecto a este tema y algunos no pueden identificar los correos fraudulentos. El riesgo, pues, es que existe una alta probabilidad de que el usuario pueda caer en este tipo de ataques y se divulgue información confidencial. La gestión de riesgos. Acá pudiéramos realizar lo que es un filtrado de correos, por ejemplo, que solo puedan recibir correos de la organización y al mismo tiempo educar a los usuarios respecto a este tema. El incidente de la seguridad de la información, que es un empleado hace clic al enlace malicioso en un correo electrónico de phishing y este compromete sus credenciales. Este sería el incidente. Y el impacto es el acceso no autorizado a la red que podría permitir que el atacante robe o manipule datos sensibles del usuario. Pasemos a la siguiente. Bien, ahora hablemos un poco sobre lo que son los planes de tratamiento, los cuales es algo fundamental y a la vez complejo en la implantación de la norma ISO 27001. También en la evaluación de riesgo es un paso importante al comienzo de un proyecto de seguridad de información, en el cual se establecen las bases para la seguridad de la información de la compañía. También podemos destacar que mediante esta ISO podemos encontrar los incidentes que puedan ocurrir de forma más apropiada. Bueno, podemos encontrar como alternativas para prevenir incidentes dentro de la empresa. Ahora, hablemos sobre los pasos para realizar un plan de tratamiento de riesgos de la seguridad informática. Y para ello debemos de tener en cuenta lo que es la metodología de evaluación de riesgo, implantación de la evaluación de riesgo, implementar un tratamiento del riesgo, reporte de evaluación de riesgo en el sistema de gestión de la seguridad de información, la declaración de la aplicabilidad y después de todo esto nosotros ya podemos desarrollar el plan para el tratamiento de riesgos. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, a continuación, yo les voy a explicar un poquito de la familia que conforma la ISO 0. Como hemos mencionado anteriormente, estamos viendo que esta estandarización abarca todo lo del concepto de seguridad, ¿verdad? Pero por lo cual se ha catalogado y se ha hecho una familia, se ha categorizado, se han subdividido este estándar. Y por ejemplo, tenemos los siguientes familias, ¿verdad? Por ejemplo, la ISO 0, la 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, la 017 y 018. Un poco de explicación de cada uno. Tenemos que, por ejemplo, la 2701, que es la principal, o por decir así, la norma más conocida en la familia de la 2700. Esta especifica los requisitos para establecer, implementar y mantener el mejor sistema de gestión de la seguridad de la información. Y también la 2702, que más adelante vamos a profundizar en este componente, es que a grosso modo permite un control de la seguridad de la información gestionando. La 2703 se utiliza para un enfoque detallado para cada proceso del sistema de información. La seguridad es más detallado en su
su implementación o en el proceso de cada segmentación de la seguridad de la información. Tenemos la 2704, que esta se basa en o proporciona las métricas para medir o valga la redundancia para hacer esto de la seguridad de la información, la medición o el rendimiento para eso, los estándares para hacer la métrica. La 2005, perdón, la 2705 se enfoca en sobre la gestión de riesgos relacionados con la seguridad de información, o sea, los riesgos que puede existir, cómo se maneja este estándar, la seguridad. La 27006 es para la certificación del cumplimiento, que es para establecer la certificación y permitir que las empresas tengan su certificación en base a el 2701. La 2707 es para la auditoría del sistema de gestión de seguridad y también describe cómo se deben llevar estas auditorías tanto internas como externas. Y por ejemplo, la 2717 y la 27018 está enfocado para todos los datos personales, para la seguridad de datos personales y para los controles en la seguridad de la gestión de la información, pero en la nube. Y la última, que es la 27701, se enfoca en la privacidad. Es una combinación entre la norma 27001 y la 27002 y trata la información personal, la privacidad de la información. En la siguiente lámina, como les mencioné, en esta parte vamos a profundizar un poquito más la 27002. La 27002 se maneja lo que es lo del control. El control que se debe llevar a cabo en lo del sistema de seguridad, en que la empresa tenga o que mantenga la organización. ¿Qué hace esta norma? Un conjunto de, como mencionamos, un conjunto de controles de seguridad y buenas prácticas para proteger los recursos de la información. ¿Cómo está esta norma ISO 27002? Está en una categoría, está subdividido en una categoría. Hay varias, pero una de las principales son la seguridad de la información, la organización de la seguridad de la información, la gestión de activos de los componentes de esta parte, seguridad de los recursos humanos, seguridad física y del entorno. Todas estas categorías son las que están donde se aplica esta norma y aplica lo que es el control. Por ejemplo, tenemos que en la política de seguridad de la información son las directrices para poder establecer ese control. En la organización de la seguridad de la información es establecer los roles y establecer responsabilidades y garantizar la colaboración de los terceros, los proveedores, todo lo que tenga que ver relacionado en la seguridad de la información. La gestión de activos. La gestión de activos consiste en el inventario y la clasificación de los recursos de la información y el control de la protección de los mismos. Seguridad de los recursos de los humanos consiste en la capacitación y procedimientos para la implementación y el manejo del control de la información basado en esta norma 7002. Y la seguridad física y del entorno. A esto se refiere a la protección de áreas seguras mediante controles físicos. Por ejemplo, ya parte física, esta parte tenga involucrado lo que es el contexto de la seguridad de la información. A continuación, esta sería la familia, ¿verdad? Como la descripción de la familia, y llegamos a una conclusión de que el tema de la seguridad informática y la seguridad de la información es muy importante, y que bajo estas normas identificar los riesgos, establecer controles y también nos permite mitigar estos riesgos a base de estos estándares, ya que estos estándares, como se mencionó anteriormente, son estándares internacionales y que ayuda a mitigar y a establecer y estar preparado para cualquier acción de ataque. Y esto es muy importante implementarlo debido a que al creciente demanda de la tecnología de la información y hace que toda la información, tanto de la dimensión como de la información personal, esté muy vulnerable. Y ya con estas normas nos permiten establecer el control y los estándares. Agradeciéndole su atención.